Buenos días, buenas tardes amigos y amigas del canal YouTube Cultura Financiera. En esta noche voy a dictar la conferencia titulada sobre planificación de la auditoría para el examen de los estados financieros de conformidad a la norma internacional de auditoría 300. Les saluda el licenciado Eduardo Edmundo Blanco, director de auditoría de Blanco y Asociados, CEPROF, SADCB y BHY Auditores y Consultores. La planificación es un documento por escrito de parte del auditor para la planificación de la auditoría de estados financieros. Tengamos cuidado que cuando hablo de la planificación de la auditoría, estoy hablando de que todo auditor debe tener al menos de 2 a 3 requisitos. Primero, debe de tener un pleno conocimiento del negocio o de la entidad. Segundo, debe de tener experiencia profesional para poder planificar la auditoría. Y tercero, debe de conocer la dimensión o alcance de la entidad. Por lo tanto, cuando hablo de la planificación, estoy hablando de la visión que debe de tener el auditor, y la visión no es más que lo que el auditor ve en el desarrollo o transcurso del examen. Es la forma de cómo el auditor considera que deberá de llevar a cabo la auditoría, y surge lo que se le denomina la estrategia global de la auditoría en relación con el encargo y el desarrollo del plan de la auditoría. Aquí tenemos que dominar 2 temas. Encargo. El encargo es la responsabilidad que el auditor ha asumido para poder conducir su examen en relación a los estados financieros. Plan de auditoría es la estrategia que el auditor va a plasmar en un documento por escrito de la forma de cómo él considera que la auditoría se debe desarrollar en el campo. Por lo tanto, se considera que la planificación no es más que la estrategia de cómo el auditor va a desarrollar su examen mediante la visión que proviene de la experiencia profesional de liderazgo del auditor. Por lo tanto, considerando la NIA 701, los CAN, el auditor deberá de considerar por lo menos los siguientes parámetros para poder elaborar una buena planificación del trabajo de la auditoría de estados financieros. Todo auditor lo primerito que debe hacer es el diseño de la carátula. Fíjense, voy a comenzar de lo sencillo a lo más complejo. En la carátula no se nos debe de olvidar 3 requisitos. 1, el membrete de la firma. Mándense, denle calidad, denle imagen profesional a la firma de auditoría. 2, el nombre de la empresa. No se les debe de olvidar el logo de la empresa, el nombre de la empresa tal como aparece en escritura de constitución. Y tercero, el periodo sujeto a examinar. Luego, todo auditor debe de poner como número 1 en romanos las generalidades de la entidad. De eso va a sacar un resumen de la escritura de constitución de la sociedad, haciendo énfasis en 3 cosas. Primero, el nombre. Segundo, la finalidad o el giro. Y tercero, el domicilio. Y un cuarto, la forma de cómo se administra la sociedad y cuál es el tipo de capital social que posee la entidad. El segundo requisito es que el auditor debe plasmar en el documento de la planificación los objetivos claros del encargo. Es decir, el auditor debe de manifestar que el objetivo es emitir una opinión
sobre las cifras contenidas en los estados financieros, que no es más que una declaración de la gerencia. 3. El auditor debe de identificar los CAN en el memorándum de planificación de la auditoría. ¿Qué son los CAN? Son las cuestiones claves de auditoría. ¿Qué? Las cuestiones claves de la auditoría son aquellas áreas que al auditor no se le deben de olvidar de conformidad a NIA 701 a la hora de examinar los estados financieros. Quiere decir que los CAN son el juicio profesional del auditor. Ustedes se podrían preguntar, ante un CAN, ¿qué vamos a hacer? Fácil. Cada CAN debe de tener 3 formas de enfocarlo. Primero, su naturaleza. Es decir, ¿por qué nosotros consideramos que es un CAN? 2. Los procedimientos de auditoría que se le van a aplicar. Y 3. Las posibles conclusiones que van a obtener como resultado de su examen. 4. Áreas de alto riesgo. Como resultado de la visita preliminar, el auditor debe de citar qué áreas de conformidad a la evidencia preliminar que obtuvo, cuáles son las áreas que de acuerdo a su juicio profesional se consideran áreas de alto riesgo. 5. Áreas de importancia relativa. Tomen los estados financieros, identifiquen las áreas que de acuerdo a su juicio profesional tienen que ser examinadas. 6. Cronograma de trabajo. El cronograma de trabajo debe de plasmar todas las áreas que el auditor considera que se deben de examinar, citando desde la planificación hasta la emisión del informe de auditoría. Por lo tanto, se deben de citar en dicha matriz qué actividades se desarrollarán, en qué periodo se deben de desarrollar, quiénes las van a desarrollar, el número de horas hombre que se les va a aplicar y los posibles resultados. Siguiente área, el alcance. El alcance es la naturaleza, la oportunidad y la extensión que el auditor va a aplicarle a los distintos procedimientos de auditoría que él considera aplicar, teniendo presente el nivel de riesgo aceptable. Recordando, en otro seminario voy a exponer cómo en auditoría se identifica el nivel de riesgo y el nivel de riesgo aceptable. Es decir, con qué nivel de riesgo residual se quedará el auditor. Eso lo voy a citar en otro seminario. 6. Todo auditor debe de identificar, llamémosle, quiénes van a estar relacionados para el desarrollo del trabajo profesional, es decir, personal responsable en relación al encargo, teniendo presente que debe de identificar al senior, a los junior y al supervisor de auditoría, responsables de cada una de las áreas. Siguiente, 7. El auditor también tiene que identificar en el memorándum de planificación, tiene que identificar quién será el supervisor de calidad del encargo. Este será responsable de ir estudiando y evaluando que todo lo desarrollado en el memorándum de planificación se esté realizando. Y por último, sello y firma del responsable, es decir, del directorio de auditoría, director de auditoría. Tiene que autorizar el memorándum de planificación. ¿Cuáles son los beneficios de la planificación? Existen muchos, pero les voy a decir lo más importante. El primer beneficio es la atención adecuada a las áreas de importancia de auditoría, CAN. En pocas palabras, ya no se requiere en estos tiempos modernos hacer auditorías
de cajón, sino que hoy se debe de ir a las áreas de importancia relativa. Y este es lo que se denomina CAN, cuestiones claves de auditoría. Les voy a citar 3. En una librería y papelería, áreas CAN: el inventario, las cuentas por cobrar, el efectivo, las cuentas por pagar, las ventas, el costo de los artículos vendidos. Esos son los CAN. Si al auditor se le llega a olvidar esas áreas, perdónenme, no hizo auditoría. He ahí la importancia. En una empresa comercial, ¿cuáles son los CAN? NIA 701. El efectivo, las cuentas por cobrar, el inventario, los proveedores, ya estuvo, las ventas. Esas son áreas claves de la auditoría. Por lo tanto, el auditor debe de ponerle atención a dichas áreas. Segunda, ayuda al auditor a identificar y resolver problemas potenciales y oportunamente. Quiere decir que si el auditor planificó y se le llega a presentar un problema potencial, el memorándum de planificación de la auditoría le va a ayudar oportunamente para rectificar dicha problemática y modificar su planificación de la auditoría. Otra situación es que el memorándum de planificación le ayuda al auditor a organizar y dirigir el encargo de auditoría. A esto comúnmente se le llama administración de la auditoría. El director de auditoría responsable del encargo y del recurso humano asignado para poder desarrollar dicho examen tiene la oportunidad, a través del memorándum de planificación, organizar y direccionar el desarrollo del examen. Y por último, le facilita la dirección y la supervisión. Una auditoría no planificada, entramos a lo que yo le denomino el modelo del chicote. Una auditoría sin dirección es alto índice de riesgo. Por lo tanto, lo más importante del memorándum de planificación es su dirección. Si un auditor no tiene dirección en el examen, anda más perdido que un gato. La dirección de la auditoría es el resultado del informe. Por lo tanto, una de las importancias de las firmas de auditoría que planificamos el trabajo a desarrollar es que mediante el memorándum de planificación se obtiene la dirección. ¿Y qué es la dirección? Es el logro de los objetivos. Gracias. Si te gustó, suscríbete y aprieta la campanita. Saludos y nos vemos. Se cuidan mucho. Gracias.